contable, ustedes al tiro van a asociar que los movimientos se tratan de mercaderías. ¿Vale? Ojo con eso. Aquí, como dice gastos generales, ¿cuál va a ser la cuenta? Gastos generales. Si el tema se trata de insumos, ¿cuál va a ser la cuenta? ¿Cómo pasa? Materia prima, insumos, ¿cierto? Hay una cuenta de insumos, dependiendo del plan. Dependiendo del plan de cuenta. Combustible, Combustible. Va a depender. ¿de qué depende? Si el diésel lo de No, ¿De qué depende? el combustible, a veces tú lo puedes poner como gasto, a veces lo puedes poner como costo. Exacto. Va a depender de lo Del que... kilo, Sí, bueno. ¿cierto? ¿Y cómo queda como combustible? Pero la cuenta contable es combustible, después lo tiráis a la gasto a... Claro, lo que pasa es que ahí la cuenta puede ser al tiro costo. Puede ser al tiro costo. O puede ser combustible y el balance se presenta como costo. Eso. ¿Vale? Pero entonces yo prefiero definirlo al tiro. Sí, pues porque así hace el costeo también de la otra parte, pues. Si no lo define al tiro, ¿cómo va a Y ir? como yo trabajo con SAP, las cuentas están asociadas a nombre, después tú las vais tirando con Ah, pero no te mandan tu trabajo. gasto, costo, todo. Pero la cuenta en sí se llama combustible. Claro, es que eso también depende de la política de la empresa, Sí. ¿cierto? Porque ¿cuál es el objetivo final? Que si en la empresa es transportista, ¿cuál es el costo del transportista? El combustible. Entonces lo podemos llevar a la cuenta combustible, pero después hay que hacer otro proceso de lo que se consumió va para... ¿Cierto? Claro, pero ¿Puede ser costo y gasto o no, depende? Combustible para el transportista es costo. Pero si yo soy, no sé, yo vendo pizza y utilizo delivery, ahí es gasto. Es gasto. Y para la empresa, no, sí, pues igual es Sí, pero si yo soy transportista neto, me dedico a transportar, tengo que incurrir sí o sí en el combustible. transportar lo que sea, ¿cierto? Personas, carga, ya. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Estúpida. Me la pregunté en el examen y no supe responderla. Dígame. ¿Qué diferencia hay que la también estaba ese día? ¿Qué diferencia entre costo y gasto? El beneficio que rinde la partida. Lo voy a anotar. El costo está dado por la inversión que uno hace, el pago que uno hace para obtener beneficio en el futuro. Si yo soy vendedor de alfajores, la compra de alfajores es costo. Si yo soy transportista, la compra de combustible es costo, porque pago el combustible y eso me genera beneficio por mi actividad principal. ¿Y el gasto? Eso es el costo. Ese es el costo. ¿Y el gasto? El gasto siempre es un desembolso que me generó beneficio pasado. Por ejemplo, la luz. Los sueldos se pagan antes o después de que la persona trabaja. Después. Después. Entonces, la diferencia radica siempre en el beneficio. El profe, no sé si el profe Marcelo le habrá hecho a usted un ejemplo un ejemplo de la Coca-Cola. Ah, sí, Es un me acuerdo. clásico. Ahí él hizo la diferencia entre costo, gasto y pérdida. Y él hizo un ejercicio de la Coca-Cola que a mí nunca se me va a olvidar en la vida porque... Aparte como lo explicó. Sí. Claro, fue muy chistoso. Sí. Pero ahí él explicó y ahí él iba a comprar una Coca-Cola. Se le cayó. Eso fue al final, espere, o sea, Sí. voy con la boca abierta, me tropiezo, se cae. Y ahí era pérdida, porque no había... Entonces él hizo un ejemplo, yo creo que ahí fue como... o sea, que uno lo puede relacionar a algo, porque bueno, muy mecánico, entonces no relacionar. Pero claro, él le explicó que eso, y yo también me acuerdo que usted hizo una pregunta así una vez, una prueba parece, en el primer semestre, que con el costo y el gasto. Pero uno... Lo que decía el año pasado. O puede ser, pues, En pero costo. uno radicaba en el beneficio pasado en el beneficio futuro, ¿verdad? Exactamente. Para poder Y que clasificar. la pérdida no genera ningún beneficio. Nada. Entonces, se le cayó la bebida, ¿cuál es el beneficio? No, ninguno. Se iba con El dolor y de voy su con corazón. Y voy con el agua abierto. Y voy con el agua abierto. Y me tropiezo. No. ¿Qué es eso? Pero yo nunca olvidé cuando explicó la diferencia entre deterioro y depreciación, ¿te acordás? Cuando va y le pega una patada a la mesa, estaba deterioro. Ah, sí, pues claro, cuando los trabajadores, claro, había un proceso normal de, por ejemplo, de una depreciación. Y decía, se supone que esto va a durar 10 años, se va a depreciar. Y si el tipo no sabe y la trata mal y la patea, Puso una patada a la mesa y dijo, ¡ay! Eso lo dijo. hay que reevaluar. Pero muy histriónico. Sí, el profe es pedagogo. Él es para tratar tiene magíster en educación. Y además tiene la pachorra también para poder tener esa personalidad. Sí, tiene que ser Con los chicos. Es que es concejal. Po.
Es concejal. Está dando mucho plata. Sí. No, y cuando soy chiquitito no te queda otra, tenés que ser, tenés que Tenés que ser alianza, sí, tenés que ser simpático, sí. En este caso vamos a utilizar entonces la cuenta, para no contradecir ahí a José Rafael, combustible la moneda. Ya. Pero ojo, si es transporte, el combustible es costo. ¿Ya? Todo por culpa de José. Ya le estoy arreglando la chiquita. Estoy retando por el pan. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Esto es recordar el primer año. Hay que copiar todas estas cuentas contables que están aquí solo una vez acá. Ejemplo, gastos generales, ¿cuántas veces aparece? Uno. Una, entonces lo copio acá una vez. Materia prima, ¿cuántas veces aparece? Una. Ninguna. Dos. Dos. ¿Cuántas veces lo copio acá? Una. Una. Tenemos Combustible, tres ¿cuántas veces cuentas. aparece? Dos. Dos. ¿Cuántas veces lo ¿Por qué copio le acá? puso Uno. materia? Ah, le puso Le materia tengo prima los con le tengo insumos. duplicado yo. Yo le había puesto Sí, insumos. ¿Y no se puede poner insumo en materia prima en ese donde dice la Karina? Ah, ya. Sí, el tema no está en el nombre, el tema va a estar siempre en la clasificación. Ya. Entonces, si es un activo, es materia prima, insumo, existencia, producto en proceso, pero es activo, ¿vale? Es parte del activo realizable. Ya. Acuérdense que si el examen no dice nada, no tiene esta columnita de detalle, ¿ustedes qué le van a poner? Mercadería. Mercadería, al tiro, porque esa cuestión les va a afectar para el DNR y esa cuestión les va a afectar para el costo de reposición. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer acá con los gastos No generales? lo diga, ya me asusté. No, Déjeme que voy a anotar eso. Si no viene Con los detalle. gastos generales. Claro, que es que anoten ahí, pues el tratamiento contable de la mercadería, ¿cierto? Se relaciona con el DNR. El tratamiento contable de la mercadería tiene relación con el DNR. Eso es contabilidad amistosa. Y la misma mercadería, exactamente la misma mercadería, hay que valorizarla al costo de reposición en tributaria. ¿Hay qué? Hay que valorizarla al costo de reposición Sí, pues es el agregado. en tributaria. Y eso aparece en el artículo 41, número 3 de la ley de la renta. Ya, gastos generales, chiquillos, y siempre hay que anotar el neto. Siempre en las cuentas hay que anotar el neto. Es decir, en gastos generales, ¿cuánto vamos a anotar en el deber? 10 millones. 10 millones. ¿Materia prima? Los 5 millones. 300, 4 millones 7. Exactamente. ¿Y combustible? 31. 31. 8 millones Sí, porque le descuentan de los 5 millones los 300. ¿Dónde estamos? Abajo. Acuérdense No que hicimos, esto no no es hicimos. crédito, ¿eh? Ah, me he escuchado. ¿Los tenía? Yo la estaba vendiendo. Entonces el debe hasta ahí tiene que ser igual al neto. Y si nosotros sumamos el debe, nos va a dar igual al neto. Porque lo único que estamos haciendo en las cuentas contables es traspasar el neto. Nada más. Entonces aquí se nos va a abrir en el examen para colocar tal vez una cuenta de IVA. Pero aquí, como tenemos IVA que no se puede utilizar como IVA, vamos a tener dos cuentas. El IVA crédito fiscal y otra cuenta que viene en tributaria. El IVA No no recuperable. recuperable. Entonces, en el IVA crédito fiscal, lo que actúa como IVA, ahí vamos a tener que notar los 2 millones 128. Los 2 millones. Esos 2 millones. Porque esos 2 millones son los que actúan como crédito fiscal. Es decir, esos 2 millones yo se los puedo rebajar al débito fiscal. Y en consecuencia pago menos IVA. Entonces el IVA crédito fiscal, que es recuperable, va a ir a la cuenta de activo. Y el IVA que no se puede recuperar, es decir, el IVA de 0% más la diferencia del 1.900.000 con lo que se puede ocupar, va a ir al 0%, al no recuperable. ¿Cuánto sería eso?
Acá el 45 como dato, ¿no? El 45% sería. Y eso más eso me da el mío. Mayor 6.555.000, ¿no? Serían 35. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Ahí sí, ¿cierto? Entonces yo acá tengo que sumar siempre el 0%, porque no lo puedo ocupar, ese IVA al tiro para gasto, más el IVA de uso común, menos lo que puedo ocupar de ese IVA de uso común, que es lo mismo del sacado del 65%. Exactamente lo mismo. Yo igual sube todo lo IVA y lo que ya recuperado. Eso es. Sí. Y ahí cuánto nos tiene que dar, siempre, una vez informado las cuentas de lo que estoy comprando y el IVA me tiene que dar sí o sí el total. Sí o sí el total. Y esta cuestión para que cuadre, ¿qué tengo que poner en el haber? O sea, podría ser proveedor, Únicamente proveedor, sí. porque a veces le ponen banco, a veces. No, porque cuando se centraliza, acuérdense que es el delegado. Sí. Y ahí. Y el libro, ¿nos cuadra? ¿Nos cuadra? ¿Nos cuadra? Ay, la profe no me guarda nada. Algo hiciste Que mal. den gastos Ahí ya había generales. algo como que igual, pero sí. Sí que se lo sube, no me guarda. Que hacen los insumos. No le desconté, no sé qué. Ahí sí. No, no. Y esto van a tener que hacer en examen en todo caso. Esto es, pero seguro. El asiento que van a tener que hacer en el examen es esta cuestión. Esta cuestión. Mercaderías, IVA agrícola fiscal, ¿Qué lo va a mandar? proveedores. Eso es lo que tienen que hacer. Nada Porque más. ahí. Es normal. ¿Se entiende ese acento contable, no? Sí, Súper. Sí. sí. Acuérdense siempre que en el registro de compra, en el debe van dos cosas, lo que compro y el IVA. Ujú. Siempre. Y en el haber, solamente la forma en cómo lo estoy pagando. Y en devengado, nunca voy a reconocer un pago, sino que voy a reconocer el pasivo, la obligación. Y si esto se pagó, en el saldo me va a ir diciendo cuánto es la deuda que tengo vigente. Profe, pero por ejemplo en un libro auxiliar de compra igual en algunas partes hacen el detalle del petróleo igual cuando va con el Impuesto específico. sí, que igual se tiene que tratar de una Porque manera va otra distinta cuenta. cuando es, o sea, está positivo o negativo, igual va detallado en el libro auxiliar. Exactamente. Va detallado en el libro auxiliar y tiene una cuenta aparte. Que iría otro impuesto específico. ¿Vale? Pero el tema acá yo le puse más de lo que busca el examen. Por Ya. eso sería ponerle aún más, pero en todo caso también porque en la práctica van a ver que se acaba. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer siempre? Reconocer lo que estoy comprando y el IVA. Aquí muy importante separar el IVA que es crédito fiscal Y el resto. y el IVA que no es crédito fiscal. ¿Cuál es el tratamiento Es que eso es lo que estoy comprando al de final. este IVA es en como renta, total. chiquillos? ¿Cómo? ¿Cuál es el tratamiento de este IVA en renta? ¿Del IVA que es activo? ¿Tiene algún tratamiento en renta, no? Cuando uno dice renta, se habla de renta líquida disponible, capital propio tributario, registro empresarial, RAI. ¿Tiene algún efecto, alguna incidencia? No, porque impuesto no. ¿Qué pasa si el 31 de diciembre me queda IVA crédito fiscal a favor, es decir, me queda remanente? Hay que hacer alguna ajuste. Actualizarlo. Hay que actualizarlo, ¿ya? ¿Y nada más? Sí, se había que hacer. Sí, había que hacer porque no pasa el año siguiente. ¿No pasa? ¿Por qué no pasa la siguiente? ¿Pasa el año siguiente? No pasa porque termina el año ahí, pues, profe. No pasa, pero porque No, es que el remanente de IVA y como eso es Realmente mensual. Una cuenta de activos se pasa, pero sí. Lo único que sería distinto es a lo mejor ese que vimos con el profe, que cuando tú quedes el exportador, ¿Ya? ¿ese era el exportador? No, el de activo fijo era. Que dijo usted que se hace de como, que no se considera, bueno, que tampoco, porque dijo que no se consideraba el mes anterior para Sí. el cálculo de las... ¿No? No. Cuando uno Por ve ejemplo. que uno considera las compras exentas y las compras... Tengo un fijo. Esto parece para la Que proporcionalidad, acá ¿no? te son. Usted dijo que considera la exenta y considera la afecta, pero desde ese año.
No Ah, puede ir claro, a es para considerar las del proporcionalidad. año anterior. Es para la proporcionalidad, sí. Claro, aquí con seguridad, ¿no? Los chiquillos, sea el IVA crédito fiscal, ¿cuál es la incidencia que tiene? Que es un activo real para la empresa. Entonces, al ser un activo real para la empresa, como es una cuenta de activo, que de forma directa, la única relación que tiene con resultados sería el reajuste, ¿cierto? El reajuste va para resultados. Pero el activo en sí no tiene incidencia en ningún registro tributario. Pero ese reajuste quedaría para el otro año igual, El porque si es de diciembre, no tiene la la actualización de ese remanente. Sí, porque yo parto ya el otro año con un valor actualizado que voy a poder utilizar en enero. O sea, el reajuste Pero hasta cuando diciembre, cuando es diciembre, uno hace diciembre y deja pendiente ese IVA, ¿cierto? Y después cuando uno actualiza el remanente, ese remanente lo actualiza en enero. pero lo vamos a si lo presentamos actualizado, porque al cierre del ejercicio, ¿tenemos la actualización? No, Sí. porque es el 31 de Para diciembre. el cierre, porque uno siempre el cierre lo hace el último día de cada mes. Sí, Entonces, si yo ya tengo el último día de cada mes, Ah, yo ya tengo está el la remanente actualizado. Yo ya sé cuánto es el remanente lo tomé. Claro, porque estaría la UTM. Porque acuérdese que al final siempre hay que hacer ajuste de IVA. El último día del mes hay que hacer ajuste de IVA. pero para mí no va a ser como un ingreso real hasta enero del otro año. Po. No, Cuando porque ahí yo- usted lo va a declarar. Sí, pues. Hasta este minuto ahora lo tiene. Ya lo tiene. Su IVA es de tanta plata que usted lo va a imputar después. Es como la plata, la plata de la caja. Entonces estoy Permanente confundida, 20. porque cierra el año y termina la venta el 31 de diciembre y ese usted hace IVA crédito, o sea, IVA débito menos IVA crédito y le va a quedar el remanente. Ese remanente yo lo voy a actualizar con la UTM de enero del otro año. Exactamente. Y es ahí cuando me va a tocar, el de diciembre, ahí cuando lo voy a actualizar. No, pues ahí lo va a declarar porque la UTM del otro mes siempre está. Yo en diciembre Yo yo lo la hubiese conozco. hecho siempre, yo lo hubiese ingresado siempre el próximo año como ingreso. Entonces estaba mal. Claro, es la lógica, si yo tengo plata en la caja, la tengo ahora. Tengo que presentar una declaración como es de este año, independiente que el próximo año me la gaste, me la robe. Claro, aplica como la provisión. Profe, ¿cuál es el remanente que no pasaba el otro año, el del activo fijo? Es que el remanente del activo fijo, lo que yo pido muere en el mes que yo lo pido. Si yo pido activo fijo, No sé. la devolución de IVA, el remanente se me baja al tiro. No pasa ni para el mes siguiente. No, yo me confundí, Janet. No era para eso. Lo que él dijo, que cuando uno hace proporcionalidad, por ejemplo, si tú venías con ventas exentas y afecta el año anterior, esas no se consideran para el cálculo. Pero te acuerdas que algo dijo el profe el año pasado, Christopher, que no pasaba al año siguiente. ¿Qué era? Nosotros- Yo algo tengo. Nosotros no pasamos para el año siguiente. Hasta aquí llegar. Hasta que llegaron, estuvo conmigo. O se te levantáis para puro hablar tonteras. No, era la cuestión de los registros empresariales. Cuánta alegría, Sí. la de- Que había que soltar eso, pero no se tomó. Sí. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en renta de IVA no recuperable? Materia pasada. Olvidada. Olvidado. No, sí se puede, se puede. ¿Cuál es el tratamiento de vida? ¿Está allá en el palacio? Pero es que No es un gasto, es un gasto. Es un gasto, pero cuando uno le dice a nivel de activo, Pero ese se puede bajar, profe, igual o no. claro, veamos el tema. A nivel de activo, cuando me preguntan el tratamiento, Ya está, igual yo siempre, se puede. como es un activo, tengo que pensar en el capital propio. Porque el capital propio es parte del activo. Cuando me preguntan por una cuenta de resultado, ahí tengo que ver si es ingreso o es gasto. O no es ingreso o no es gasto. ¿Cierto? Entonces, el IVA crédito fiscal es un activo, se presenta como tal y no hay ajuste en el capital propio. No se resta. O sea, siempre cuando esté bien determinado, no exceda el valor que corresponda. Y el IVA no recuperable, al ser un impuesto determinado por leyes chilenas, ¿cierto? Porque el IVA tiene el decreto de 825. Y ese impuesto es un impuesto indirecto que no se puede recuperar a nivel de la renta, es un gasto aceptado. ¿Vale? Porque lo dice el artículo 81, número 2 de la ley de la renta. Ahí me dice que todos los gastos por impuestos, que sean impuestos chilenos, se pueden rebajar como gasto, Y que no tiene estipulada la ley de a 84. excepción del impuesto a la renta.
Que no aparece, sí, que no estén en la ley. Esos no se pueden. Entonces, si a ustedes le aparece en un balance el impuesto no recuperable como pérdida y está bien determinado el valor como pérdida, Se usted puede dice, dar. lo dejo como gasto. O sea, si ya está en gasto, lo dejo como gasto. ¿No? Pero si no lo llevaron a gasto, yo lo tengo que deducir en la renta libre disponible. Es Para decir, que no si se el duplique, contribuyente ¿no? hubiese hecho esto, Pero si, por ejemplo, ahí aparece en el balance ese gasto. Hubiese hecho todo ahí en el si el crédito. contribuyente hubiese hecho esto, esta cuestión, No está bien determinado. acá, para efectos de la contabilidad está bien porque está todo cuadrado la cuestión, después va a utilizar otro valor, pero le va a quedar un saltito aquí en el IVA crédito fiscal que no es IVA crédito fiscal. Que hay que hacer eso en el capital propio tributario, descontarlo, porque no es activo, y que hay que hacer eso en renta líquida disponible, deducirlo, porque no llegó a gasto. O sea, cuando no está determinado, si la renta líquida se tiene que... Ajustar. Y bueno, si viene tal cual en el balance. Es gasto solo. ¿Se entendió ese tema, no? ¿Cierto? El IVA crédito fiscal es un activo, en capital propio no se hace nada, pero por el valor que ese activo, es decir, Creo que estamos hablando del ajuste siempre y cuando venga así, no venga en el balance como. si en el balance viene esta cuenta, con estos antecedentes, ¿esto es activo? ¿Todo eso es activo? No. No, porque ustedes saben que hay una parte que no es activo, entonces del activo hay que sacarlo, ¿y dónde hay que llevarlo? A gasto. A gasto. Entonces ahí se deduciría, porque la contabilidad no lo hizo, ¿cierto? Porque esta es la contabilidad y la contabilidad no lo está haciendo, entonces hay que rebajar el activo y hay que llevarlo a gasto. Pero si la contabilidad lo hace, ¿cierto? La contabilidad hace esto. ¿Qué hago con el activo? Nada, porque está bien. ¿Qué hago con el resultado pérdida? Nada, Nada. porque ya está en gasto. ¿Y cómo lo puedo verificar si me viene en el examen? Tendría que ir a revisar el libro de compra. En el examen, y verificarlo con Habría el una balance. nota En el quizá examen igual. lo que hay que hacer es ver el balance y ver las notas. Ya. ¿Cierto? Y en la realidad lo que hay que hacer es ver el balance y ver el libro mayor. O sea, cómo se compone el saldo del balance. De las cuentas. Sí, porque si yo voy, por ejemplo, o sea, si usted me da el balance y no tengo nada más y viene la cuenta, uno asume que viene tal cual, o si viene la cuenta solo IVA de crédito, a no ser que Uno dijera asume que está que, ahí. claro, a no ser que dijera que tiene que la empresa tiene una actividad exenta y Que venga una nota por ahí, claro, escondida. pero, la- además tendría que venir específicamente datos para poder calcular proporcionalidad. El giro de la empresa es totalmente afecto. Es totalmente afecto, pero puede tener IVA no recuperable. ¿Vale? Por las compras que haga. Por las Sí, compras que haga puede tener IVA no recuperable. La centralización de compra es esta, no hay otra. ¿Vale? Colocar lo que estoy comprando, colocar el IVA contra proveedores. En el examen van a colocar ustedes, por lo que no esté identificado, mercadería, IVA a proveedores. Esa es la centralización que tienen que hacer. ¿Y eso qué va a hacer? Les va a aumentar la mercadería en el balance. Le va a aumentar la deuda en el balance. Le va a aumentar el IVA en el balance. Y las compras, ¿cómo las centralizamos, chiquillos? ¿Cómo la ven? La venta. No, mermelada. Esto planta 70 años. Un sábado. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. No caché dónde está. Ah, A la venta hay que también asignarle, de hecho esto se hace en la realidad, porque cuando uno ingresa una factura, uno le saque cuenta de ingreso, ¿cierto? Entonces acá tenemos que colocar venta del giro afecto, venta del giro exento, según lo que sea la empresa, si vende carga, si vende servicios de transporte. Si fuera transporte le colocamos ingreso por servicio de transporte, ¿cierto? Si vende pelota, ingreso del giro sería la cuenta. Ah, acá le vamos a poner nosotros. Ah, en el servicio está así, pues del giro. ¿Qué es lo que hay que hacer en el examen? En el examen lo que hay que hacer es colocarle ventas del giro, ingresos del giro. Ya. Nada más. Como acá tenemos dos tipos de ingresos, le colocamos afecto y exento, porque no sabemos qué es lo que es. Pero en el examen, ¿qué le va a poner usted? Venta. Venta del giro. ¿Y el balance qué cuenta va a tener? O sea, si el balance tiene una cuenta que se llama ingresos de explotación, utiliza la misma. Si el balance dice ventas de la actividad principal, usted utiliza la misma. O sea, la venta es lo que venda la cuestión. ¿Ya? Y aquí se copian las ventas en el D o en el AB.
A ver. No. Las ventas en el debe. En el debe acuérdense que siempre va la forma de cobro. Y en base a la vengada, ¿a quién le voy a cobrar las ventas? Al cliente. ¿Y al cliente le voy a cobrar el neto o el total? El total. El total. Las ventas afectas van a ser por el valor afecto, las ventas exentas por el valor exento, y esta cuestión no me cuadra. ¿Y por qué no me cuadra? Está el IVA. Porque falta el IVA de IVA. Y aquí el IVA no se separa, ¿eh? Esto es IVA débito fiscal. Y ahí colocamos el valor del IVA. Centralizar las ventas súper simple, ¿eh? Porque las ventas por regla general siempre van ingreso e IVA. Y salvo que tengamos ventas de factura anticipada. Si tenemos un ingreso, una facturación anticipada, tendríamos que colocar el ingreso, el pasivo y el IVA. Por ejemplo, el DUOC, ¿cuándo abre las matrículas para que ingresen los alumnos? ¿Siempre en el año de ejecución o en el año anterior? En el año anterior. Entonces, el año pasado, el DUOC recibió, creo que en octubre, noviembre, empezó a recibir matrícula. Y la gente, cuando no sabe si tiene gratuidad o no, o si tiene que pagar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pagar al tiro. Sí. ¿Cierto? Pero el DUOC está prestando, al recibir la matrícula, ¿está prestando el servicio al tiro ese mismo año? No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que reconocer el DUOC? Tiene que reconocer el ingreso y una obligación. ¿Ah? Porque el DUOC lo que está haciendo, se está comprometiendo con el estudiante a guardar un cupo. Entonces, en vez de decir, porque la matrícula para el DUOC serían ganancias, son ganancias, el arancel para el DUOC es ganancia, pero si la persona lo paga de forma anticipada, el DUOC lo que tiene es una obligación. ¿Se acuerdan que ustedes vieron, me parece que también conmigo, cargos diferidos e ingreso anticipado? Sí. ¿Cierto? En alguna de las clases virtuales, lo que Carla le mandó, o sea, yo full estoy haciendo los arriendos pagados anticipados, los seguros pagados Sí, anticipados, eso sí. ¿cierto? Primer año. Exactamente. Entonces, toda esa cuestión participa en la centralización. Si me pagan algo de forma anticipada, no es un ingreso, es un pasivo. ¿Ya? Pero en este caso es limitado. Sería el ingreso, el IVA, contra la forma en cómo cobro. Y sobre la base del devengado, ¿cómo voy a cobrar? Si me pagaron con banco, ¿coloco banco acá o no? No. Si me pagaron con efectivo, ¿coloco caja acá? No. O sea, a mí no me interesa cómo pagaron, porque en base de vengado yo siempre reconozco el derecho por cobrar, que es el cliente. Y después si me pagaron, rebajo el cliente y reconozco la forma de pago. Debiera ser, por ejemplo, debiéramos reconocer en este caso las boletas, porque esas son generalmente, sí, las reconocemos. Claro. Profe, ¿qué día le hace clase usted a los del primer semestre? Los días Ayer martes, hice. miércoles, jueves y viernes. Es que yo tenía un poquito de ramo. Martes hay dos secciones, entonces le hago a una sección martes y viernes. Y a la ¿Y usted no otra acepta que La de nosotros acá entremos a le esa hace clase? sección, pero si ustedes tienen clase. Pero ¿y si no tengo clase y yo quiero entrar a la suya? El martes le hace la división de la clase, ¿cierto? Martes y Yo viernes. te creo. No, miércoles y jueves. Miércoles, jueves. Sí. ¿El miércoles? Miércoles y jueves. Sí, Y- sí, todo. Ah, el miércoles no ¿El tenemos. miércoles? Ahí yo les voy a pasar ahora el tema de la apertura de sociedad anónima y apertura de sociedad limitada. Ay. Y les voy a enseñar a hacer el estado acá en el patrimonio neto. Una cuestión que ustedes alcanzan a ver en una sola clase. Nosotros no lo hicimos. Recuerdo que lo mencioné. Sí, sí, lo hicimos. Sí. Tuvimos una sola clase Sí. y está usted. Sí. Pero era virtual ese tema también. Sí, sí, yo me acuerdo de eso. Porque el examen decía que venía esa cuestión, me parece. Entonces yo lo pasé en una clase, pero había exhibición también, entonces. Pero cambio del patrimonio neto es importante y nosotros nunca lo hemos hecho. Así como, si ustedes me preguntan, En contabilidad de inversiones se ve como también esa cuestión. ¿Qué día lo va a hacer? ¿El martes o el miércoles? Más que miércoles lo hago. Pero este miércoles tengo prueba contigo. O sea, si usted quiere ir de tiempo, yo la dejo. ¿De verdad lo mencioné? No, pues no vayan todos, pues, o sea, Ah, no vayan todos. Pero ¿cuándo? No, ahora no podemos. No, porque el miércoles se puede. Pero es que tú haces la clase a las de 8 a 10. No, el profesor decía. Miércoles de 8 a media de 7. Sí, porque la primera clase tiene portafolio. De veras. Ya tenemos sí, auditoría. Sí.
Estamos jodidos. Profesor, vamos a ir. Lo único es que la profe adelantara las innovaciones. Sí, no la verdad. Es que el otro día la Ingrid le dijo, pero No se puede porque nosotros no tenemos portafolios todos juntos. Exacto. Entonces hay dos, sería solamente para 2 veces al mes y no tiene Y para eso lógica. no hay lógica. No tiene lógica. Eso La es profe no va a ir bueno. Igual es bueno 2 veces. Pero son 15 minutos el Ah, sí, portafolio. de veras. Habían compañeras que dijeron que no podían porque ellas ya habían organizado Sí. su horario, igual se entiende. Yo también puedo comprar mi hijo. Sí. Me han dicho antes, yo. Lo Pero tengo. vean las clases de FRS, pues si están grabadas, esas no las descargan. ¿Las tienes todavía o no? Las clases. No, yo no las descargaba. alcancé a descargar. ¿No las alcanzaste a descargar? No, se los pedí a la Ale, pero tenía que traerle un pen, me dijeron que le traje el pen. No, el Petre no te da que tenés que tener el disco duro. Y ahí yo creo que es más fácil, porque el Entero. profe que hacía todo en el Excel, esperaba todo ahí. Y mandaba todos los ejercicios. Yo recurrí a mis cuadernos cuando hice portafolio. Ahí revisé los cuadernos con la materia del profe. Mira, va a ser una auditoría. No me acuerdo el cambio del patrimonio. Esto no me Pero es acuerdo. que fue una clase solamente. Sí, sí, fue una pura clase, sí, no me acuerdo que lo mencionó usted. Pero esa cuestión no es difícil. No es difícil porque es analizar del balance solo el patrimonio, inicial y final. Y anotar los cambios que tengan ahí. Porque yo digo que eso se ve también en... Sí hubo, pues por subieron, el- por ejemplo, aportes de capital, reservas, eso. ¿Cuándo vieron la NIC 8 ustedes? El profe Marcelo en análisis, ¿no? Sí, análisis contable. Ahí también se ve. Porque la NIC 8 participa en el estado acá en patrimonio. No sé. Profe, ¿en el examen va a entrar activo fijo? En el examen, en el activo fijo. Claro que Ya, sí. ¿podríamos repasar un poquito el activo fijo? Claro que sí. Por fin. Sí. Que quede como... Me acuerdo esa clase, la tengo grabada, pero fue como todo tan rápido que... ¿Qué viene de activo fijo? Viene la depreciación lineal, que es súper simple, no me voy a mostrar. Profe, ¿y solo esta centralización? ¿Solo esa centralización? Voy a querer la justa Sí, IVA, pues, ¿cierto? sí, porque Saquemos la tenemos justa las IVA. centralizaciones que son como importantes. Y lo que le decía la otra vez, pues bueno, pero esto por último le pregunto porque yo quedé con la duda con la centralización cuando, Pero bien, sí, cuando compra el activo fijo a un tipo de cambio y después se calcula el impuesto al otro tipo. O sea, con un valor actualizado o con otro valor. Bueno, quiere seguir una mayor para el valor. Eliminar. Seguidora. A los valores. chiquillos, ¿dónde aumenta el IVA débito fiscal en el debe? A ver, ¿Débito? el débito Debe. fiscal. Debe. Es que el débito es... Pero con la centralización. El ¿Dónde ajuste de... aumenta el IVA débito fiscal? A ver. El haber. En el haber. Entonces para el ajuste lo vamos a disminuir completito, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar en el debe. IVA débito fiscal lo vamos a limpiar acá, de donde sale el tema. Y el IVA crédito fiscal. Si el IVA débito fiscal nació en el haber, en la centralización o en el ajuste lo matamos en el debe. Ah, como que otra vez ya. Y el IVA crédito fiscal que nace en el debe lo matamos en el haber. Así es. Entonces por diferencias, Sí, bien. por diferencia esta cuestión no nos cuadra. ¿Qué está pasando? No, porque tiene que dar con el IVA a pagar. Pues. Exactamente. Si acá viendo. Ahí. Mi padre. Bueno, a mí igual me ha pasado que venía con el teléfono y entraba a una sala que no tenía nada que ver. Me ha pasado. Oh, disculpe. Sí, hoy disculpe. Sí, eso porque una Yo miro primero la ventana a ver si Yo lo ahora sí, conozco. ahora miro la ventana, paso de largo, miro y ya está. Chiquillos, para cuadrar esta cuestión nos falta valor en el debe en el haber. No, pues en la red. En el haber. Entonces aquí simplemente la diferencia usted la pone en el haber y el tema que pone acá usted es IVA a pagar como cuenta contable. Y tiene que ser el mismo IVA que tiene que pagar acá abajo. Los 7.300.000, los 7.300.000.
Entonces el ajuste de IVA es netamente dar vuelta al débito fiscal, dar vuelta al crédito fiscal a fin de dejar esas cuentas en cero. Y que es solo la pagar. Y que quede solo el a pagar o que quede solo el remanente. En el caso que fuera remanente. Y el remanente quedaría en el El remanente quedaría en el débito. ¿Cierto? Esta porque al cuestión revés, tiene un ya. tratamiento en el resto, ¿no? El IVA a valer. En el capital propio tributario se hace Lo que algo. pasa es que. Ah, la propia tributaria no. Ah, se descuenta. ¿Por qué? Porque es un pasivo exigible. Entonces, acuérdense que el capital propio tributario es total de activo, todos los ajustes al activo, activo depurado, por capital efectivo. Y esa cuestión, no lo visto de aquí. Eso, ¿no? Lo que pasa es que el IVA a pagar, yo me acuerdo que nosotros cuando venía provisionado nomás, lo agregábamos ¿En RLI o en capital? en RLI. No, pues esto es una cuenta de inventario. Acuérdense, si es inventario, analizamos capital propio. Y el IVA a pagar es un pasivo exigible. Sí. Sí. Entonces se descuenta en el capital propio tributario. Total de activo, activo depurado, menos pasivo exigible, le restamos los Ah, de proveedores, por veras, pagar, sí, profe, sí. sí. Sí, en todo eso se descontaban los proveedores por pagar, todo lo por pagar que había, o sea, no todo, todo lo exigible. Sí, profe, sí. Que los valores ISTO ya no participan, ¿no? Los valores ISTO activos. Pero eso así no hacía. Los valores ISTO dejaron de existir del 2020. O sea, el Pero es que con el 2019. método del activo, y con el método del activo era, por ejemplo, proveedores por pagar, IVA por pagar, todo lo que estaba como a pago que nosotros teníamos que... Todo lo que es exigible por terceros. Sí. Entonces, este tiene un tratamiento en el capital propio Sí. tributario, sí, se descuenta, es un pasivo exigible, disminuye el capital propio tributario. ¿Vale? Vamos a alcanzar a ver los temas igual, en todo caso, las próximas clases. Vamos a hacer ejercicios donde alcancemos a hacer ojalá de un caso, una renta de liquidez disponible, un capital propio y razonabilidad. Que vaya ligado, ¿no? Después, cuando esta cuestión se paga, esta cuestión disminuye contra el banco. ¿Cierto? ¿Qué nos faltaría reconocer aquí también? Tal vez el PPM. El PPM por pagar, PPM contra PPM por pagar. Nada más que eso. ¿Cuál es la tasa cuando los contribuyentes parten al inicio? Depende del régimen. Si es 14A, Es de uno, ¿no? un 1. Sí, el otro 0,25 parece. 0,25 o 0,2. Eso sería por el tema, ahí está la posterior. Claro, y si viniera impuesto segunda categoría, todo en la cuenta contra el a pagar. Exacto. El pagar. Todo eso es exigible, po. Todo eso es exigible. Cuando las clases eran híbridas, era como el fórum que había cuando no hay, ¿no? Cuando era opcional. ¿Te acuerdas? Teníamos tres, ¿no? Estaban todos Y la- en la Sí, cabeza. venía la Elizabeth, Ah, el Francisco, el Pancho, él también venía, la Barbarita, sí, esos eran jóvenes que venían híbridos. La Janet también venía a veces. Sí. ¿Cuándo? Cuando eran híbridos, cuando estaba el profe Pato, cuando uno venía a veces, cuando era Sí, opcional venía, sí. tú venías a veces. para las de remuneración éramos los cuatro. Nadie quería venir al profe El Pato. profe Paz. Se llamaba la opina dos veces. Grababa las clases que antes de Minecraft. Ya chiquillos, hay un ejercicio pequeñito de 2016. Sí, era más niña el profe Pato. ¿Cuál? Ay, ¿estoy confundido? El de El remuneración. de Remuneraciones, Patricio. Sí, Sí. no sé, se quema. No, tú no venías, no sabes. Casi no venía. La Janet sí. Sí, No, sí, le yo- digo, hizo clase 8 veces. No. No, sí, hizo No, varias sí, clases, eso que lo sí, que pasa yo es que no venía venía. gente y todo en la casa. Sí, Y éramos pocos aquí en la... Yo venía porque de hecho yo postulé al estacionamiento y ahí entendí cómo se postulaba y todo, porque los caballeros, los guardias me dijeron. Los guardias. No más que pucha.
igual que a la clase de matemáticas. Ahí conocimos a la profe de matemáticas, nos traía su día de regalo porque éramos poquititos. ¿Es Uni? Sí, decía, les traje dulcecitos chiquitos. Y lo hacía allá abajo, arriba, en la clase, en la sala de computación. Sí. Yo esa vine pocas veces. Sí, y al final venía Arellano, el Nico, yo y el Ale. Sí. La profe. Simpaticísima ella. Gracias. Me quise conocer siempre los del primer semestre del primer año. Oh, ella era una La de lenguaje, la de matemáticas, pero la de esa no lenguaje. hacía, pero el sábado no veníamos. La Carolina. Esa. La Carolina era la primera. Era terrible simpática conmigo. Pero había una muy mañosa. ¿Esa es, po? No, se llamaba Era Viviana, no hacía... Habilidades. Sí, esa. Ah, que yo la busqué en Google. Tenía una voz así como uno no se imaginaba, la veía profe. Pero sí era pesada. No, conmigo nunca fue pesada. ¿La de matemáticas? La de habilidades. No, la de ¿Fue pesada? Sí, fue pesada la de habilidades. No, y era muy pesada con todo el mundo, porque ella decía, a ver, Era como sí. yo me la imagino así su cara. Y yo Ya, tengo eso el lo voy a sticker. volver a repetir por última vez. Creo que se lo he dicho como 2 veces. Yo tengo el sticker. No me acuerdo Me lo mandó, ¿quién me lo mandó? No dejó Uno que el señor Joaquín lo hizo. Ay, que cuando el examen era el examen o una oral. Entonces él no iba a hacer una pregunta y era un grupo. Entonces, pero no se cuenten y ahí la Bárbara nos contó, pues, ya. Y justo estábamos hablando con el micrófono abierto, no lo cachó. No, que son ridículos. Pero si les dije que Joaquín- no se acuerdan contaron. cuando estábamos presentando en su asignatura de Joaquín tenía el micrófono abierto y no me acuerdo qué compañera puso No algo estaba- al final? no estaba presente. Y Hizo una Joaquín va y clase dice así extra el como, profe. No, podéis poner esa weá. Y Joaquín Sí, tenía el micrófono es abierto. verdad. El vocabulario de Joaquín siempre se le salía, yo creo que siempre se le abría el micrófono. Sobre todo cuando hicimos la clase extra para que Sí, con el profe. ¿Se acuerda de esa? Que la Ale Béjar se enojó Sí. y se fue. ¿Qué me acuerdo? Sí, ese. Siempre se va. Pero Joaquín está de día, por cierto. Sí, se cambió de día. Qué bueno. Ahí le iban a sacar el jugo. Bueno, muy inteligente de matemáticas. Le va re bien. Le va súper bien, Le va sí. súper bien. Sí, de acuerdo. Hacía las pruebas como en 10 segundos la matemática. Me acuerdo que empezamos a hacer pruebas, vamos a estar contando. Empezamos a hacer pruebas con el Joaquín, compañeros de curso, ya, bueno, ponerte el caballero con el juego, que en ese tiempo estaba máquina de matemático, y empezamos la prueba que no nos demoramos 5 minutos en hacer la prueba. Y no podíamos mandarla, pues se hacer muy obvio, y empezamos la primera 15, y empezamos a bajar el tiempo. Igual tuvieron suerte porque si no, cuando nosotros regresamos, nosotros pensamos que las pruebas iban a ser acá. Y como en matemática las seguían haciendo el sábado online, se salvaron, porque si no, muchas veces reprobacionamos, porque era chacra el primer semestre. Y álgebra igual. Ah. Y álgebra igual. Álgebra lo hubiésemos reprobado porque nosotros veníamos a clase, ¿te acordás? Con la profe. Sí, y ella era súper estricta. Me gustaba. Yo aprendí N con ella, N porque ya ni siquiera me acordaba, la verdad, entonces. Pero era entretenida la clase de matemáticas. Sí. A mí me gustaba, de verdad. La habilidad de... Sí, a mí igual me gustaba. Mi esposo me decía, pero Karina, ¿por qué vas si es voluntario? Ay, no, le diría aquí no aprendo, los escucho a ustedes, me gusta. Es que yo tengo mi criterio de meditación, pero igual con mi hija, por ejemplo, el otro día, que se cortó la luz. Mamá, buenas noches. Igual uno se distrae. Estés bien. Ya, hija, le digo, ya que esté bien. Mami, ¿quiere comer algo? Entonces es como, no es que me interrumpan a cada rato, pero igual me distraen, pues, y yo no me gusta. A mí me pasaba con el trabajo. Cuando trabajaba en la casa, trabajaba menos que lo que trabajo en la oficina. Entonces, en la oficina vaya a trabajar.
Y en la casa está pendiente de la cocina, del gato, que se hizo la cama, si se levantó, si dejó el calefón Yo prendido. dejé de No sé. trabajar en la casa igual porque estaba trabajando 2 días y trabajaba híbrido, iba 3 y estaba 2 en la casa. No, decía, ponía, dejaba unas cosas andando y me iba a echar ropa a lavar. Eso. Y después volvía, ay, que tengo que prender. No, ya no trabajo más acá porque al final no terminaba el trabajo, entonces terminaba la clase y llegaba a trabajar a la casa y me acostaba a las 1:30, 2 de la mañana. No, yo igual que ritmo me voy a morir, ¿no? No, y yo me levanto temprano y me dedico a trabajar, pues, y producir más y por todo lo que me ha pasado, entonces no, yo feliz. Sí, yo encuentro igual, uno no se desconecta en la casa. No. Y eso que mis hijos son grandes, pero No, igual. no, pero como que las responsabilidades. No, yo cuando dijeron que era opcional venir, yo le pregunté a los chicos y Nico dijo, sí, yo voy a ir. Ah, le digo yo. ¿Todos te dijeron que sí? Sí, vamos nomás. Sí, porque al menos yo nadie conocía primer semestre las clases presenciales. Teníamos solamente la diferencia de las clases online. No, pero después cuando vino el tercero para nosotros fue como fácil, porque como que entendíamos la dinámica y todo, pero había gente que nunca había venido híbrido y cuando le tocó venir presencial fue horrible. Se querían morir, güey. Sí, vos. Y el Joaquín ahí se cambió, porque Joaquín venía muy bien, güey. Carreta para la casa. Sí, la noche quedaba cagada. No podía, si una vez se quedó. El Pancho igual el Pancho igual después, el Pancho debió haber sacado la salida intermedia. Sí, el Panchito se apuró mucho ahí. Le quedaba un Pero quiero retomarla. Sí la va a retomar, dijo. Se apuró mucho mi compadre Panchito, ¿no? Es que estaba con la pega. No, es que tiene mucha pega, tiene que dejar una persona en la botillería como para seguir estudiando. Lo que pasa es que todos esos trabajos que son así, los negocios, quedan a dependencia. Exacto. Sí. Muy De bien. verdad que económicamente son muy, te va bien, pero cuando yo puse una panadería con una amiga y nunca me voy a olvidar porque yo estaba súper entusiasmada con ella y cuando vi el costo del tiempo Sí. que requería le dije no, de verdad yo me salgo de este negocio. Pero inclusive a Pancho yo le doy mi clave y entra al dúo y baja todo lo que nos están pasando. Tiene No la... digáis, pones que el profe va a cambiar la prueba al Pancho después. No, yo me pide, sí, entra nomás. Le dije, no, ahí las notas sí, le dije. No te metas ya las notas. A mí eso me pasó y yo creo que los buenos negocios son negocios que no necesitáis tanto tiempo. Sí, Porque el tiempo es lo único que en esta vida no se recupera. toda la razón. Y aparte que el cuerpo igual te pasa la cuenta. A mí me pasó la cuenta. Estoy con unos síntomas de jaqueca. Me gusta la independencia, pero no los trabajos esclavizados. Lo que tiene que hacer él es automatizar, pues hoy día tanta tecnología, códigos QR, hoy día todo es... Imagínate si el dueño del supermercado quisiera estar vigilando ahí todo lo que uno compra. No, pues hoy día hay que acogerse a la tecnología. Y por eso si él estudia, eso le va a abrir también el espectro. Y era bueno el Pancho. No, sí. Ya, veamos la solución. Sí. Por favor. Miren, hay varias formas de hacer esta cuestión. Una forma es anotar, hacer un listado de todas las cuestiones que se pagan cuando se compra un activo fijo. ¿Ya? Eso es un camino. Yo acá hago un listado, según el detalle, tengo que pagar el costo directo, ese costo directo tiene un IVA, tengo que pagar un flete y ese flete tiene un IVA. Y si tuviera que pagar más cuestiones anoto abajo. Entonces yo aquí donde dice costo lo voy a hacer sí o no, según sea costo o no sea costo. ¿Es costo de un activo fijo el costo directo que se paga, el precio de adquisición? Yes. Sí. Es costo, ¿cierto? Eso sale en el párrafo 16 de la misma 16. El IVA es parte del costo, Depende de la actividad. depende de la actividad. En este caso, si es un crédito fiscal de una empresa afecta, ¿es costo? No. No, porque la misma ley 16 dice que cuando el impuesto indirecto es no recuperable, ahí es costo. Y el IVA, en esencia, es recuperable. Entonces, el IVA no es costo. ¿El flete viene siendo costo? Sí. Sí. ¿Por qué razón el flete es costo? Porque es lo que pagamos para poder llevar la máquina y ponerla en marcha. Claro. Eso. Entonces usted aquí le coloca que esta cuestión según el 16, párrafo 16. Y esta cuestión es lo mismo, pero es la letra B.
Hoy, pero profe, su memoria, qué maravilloso. Lo que pasa es que yo hago lo que quiero hacer. Yo todos los años enseño el estado financiero y FRS, y ahí sale la cuestión. Sí, todo lo que sí, se cobre de la. Ustedes aprenden eso una vez y no lo vuelven a estudiar muchas veces. Entonces el profe Marcelo se sabe cuestiones de memoria. No, profe. Y el profe Christopher igual, se que sabe. le- Sí, pero el profe Christopher trabaja en eso a diario, pero el profe financiero y tributario, po. Porque si tú le preguntas al profe, yo le preguntaba al profe, ¿usted sabe esto? Otra cosa. Sí, mira, tenéis que leerla, no sé cuál. Sí. Y el profe, po, y yo, no podéis, porque ya, o te sabéis la ley de la renta o te sabéis la NIC, pero ya el otro es Ya sabéis. avaricia. 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 Acá ustedes van a sumar solamente lo que diga así. O sea, ¿cuánto tenemos que activar como costo? 31. 31 millones. 31 palitos. ¿Cierto? 31 millones. Y aquí, esta otra lista, creo que no se las dije a ustedes antes, ¿eh? Pero la estoy tratando de hacer ahora de tal manera de determinar la fecha en la cual debe comenzar el periodo a depreciar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar la fecha. ¿Cuál fue la primera fecha que tenemos en los datos? ¿Cuál es la primera fecha? El 6 de mayo. 5. 6 del 5 del 2023. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se Se compra el activo, fijo. ¿Tenemos alguna otra fecha? Sí, el Sí. 7. 7 del 6 del 2022. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Cuando llega No, el con un flete. El activo. Entonces acá lo que nosotros tenemos que descubrir, primero es anotar todas las fechas que nos entrega el caso de forma cronológica y descubrir en esas fechas, Cuando empieza a funcionar. no cuando empieza, la fecha en la que el activo esté listo para el uso. ¿Cierto? Acuérdense que la ley O sea, 16, eso es la ley 16 cuando el activo ya está listo para ponerse en marcha. De ahí se empieza a contar. independiente de que se use o no se use, es cuando esté en condiciones para usar, cuando esté apto para el uso. ¿Cierto? Mientras que en la parte tributaria, ¿qué es lo que dice? Y desde que De que empieza la utilización. Desde que comienza la utilización. ¿Cierto? Acá no, acá el activo llegó y está nuevito y es cuestión de enchufarlo, no, la empresa no lo quiere utilizar, se empieza a Su usar problema. igual. ¿Cierto? dependiendo del día del mes se cuenta mejor. Entonces aquí nosotros colocamos que cuando el activo está apto, cuando lo compramos o cuando llegó. Cuando llegó. Cuando llegó. Cuando llegó, por lógica, Sí. ¿cierto? Porque si lo compramos y llega después, ahora que llegó estaría listo. Pero en los fletes que se hacen, lo que se suelen hacer, te traen el producto y te lo dejan en la puerta de la empresa. Y si tú ese producto lo quieres en el tercer piso, en el -2, tienes que instalarlo y eso te va a demorar tiempo también. Porque la ley 16, como ustedes decían, dice que es parte del costo todo lo que permita que el costo esté, que el activo esté en condición y ubicación para que pueda funcionar de acuerdo a lo que dice la empresa. Entonces el flete ordinariamente me lo deja en la puerta, ¿no? Y si yo lo quiero instalar, eso va a tener un costo. Por ejemplo, estas cuestiones, los proyectores es activo fijo. Cuando llegó el proveedor se lo dejó afuera en la puerta. Claro. Después el doc tuvo que instalarlo. Desde el momento en que se instalaron, se empieza a depreciar tributariamente. ¿Cierto? Y del momento en que está listo para el uso, es decir, desde que está ahí, no desde que llegó a la empresa, sino que desde que está ahí, porque el elemento no se necesita encima de la mesa, se necesita ahí. Entonces la 1016 dice desde que esté listo para el uso, en la condición y ubicación. ¿Vale? En este caso, acá, esta es la fecha apto para el uso. ¿Por qué esa fecha es importante? Porque desde esa fecha se comienza a depreciar. Se lo verifica después. 16 para 55. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Reconocimiento. El costo activar lo sacamos de ahí, el IVA de lo que corresponda a cada uno de los IVA. ¿Se entiende eso, Janet, o no? Lo que estamos haciendo ahí. Sí. Activar nomás, hicimos dos cuadritos, uno para saber qué es lo que es costo, qué es lo que no es costo, y otro para saber desde cuándo comienza la depreciación. Ahí tenemos el activo reconocido. El activo, ¿cuánto vale? 31. Esos mismos 31 millones son los que se tienen que depreciar.
Sí. Sí, ¿Sí o no? sí. Sí, yo diría que no. Ah, Los Ah, 36 no, millones. ¿Así? Los 31, Esos 31. millones Los son 31. que se tienen que depreciar. sí. Determinemos el valor depreciable, Ah, no voy a decir. que por esencia es el costo del activo menos el valor residual. Ah, Entonces tenemos costo del activo. ¿Cuál es el costo del activo? 31. 31 millones. 31 millones. ¿Tenemos valor residual? No. No. ¿No será los 31? Ah, Teníamos, ¿cierto? sí, está muy arriba, pues, profe. Sí. Sí. ¿Tenía valor residual? Lo voy a anotar. Ni siquiera Lo anotaste. ¿Me la hice? Sí, yo lo anoté, güey, yo lo leí. ¿No lo notaron? Yo lo anoté, no tengo Pero que estaba arriba, pues, Pero que profe. no leí, yo no tengo inercia nomás. Aquí podemos hacerlo hacia abajo como un activo o hacer el cuadrito de activo fijo. Ya. El cuadrito de activo fijo me dice lo siguiente: fecha, elemento, costo, adiciones. Esto igual, si no llega usted el cuadrito, me cuenta uno. No, Fue hace 2 años atrás, profe. 33 bis, Yo tengo ese cuaderno todavía. yo por ahí estará. valor residual, Sí, padre. Sí, no, me lo ocupo todavía. Lo tengo, necesito profe para un portafolio. Todavía no lo llena el José. La verdad, yo no tengo bueno, tengo el computador. No, ahora hay la foto. Voy a sacar una foto. Amigo, Ahí al está. lado, ¿no? Está la cámara, ¿cuánto la apretamos? 300 lucas. ¿Y a dónde está la cámara acá? A la izquierda, todo para la izquierda, todo para la izquierda. A la izquierda. Ahí arriba. Abajo de la foto que sale con la Ya la vi. Valor residual. Mucha profundidad. Valor de precio total, ¿eso dice? valor depreciable. Voy a leer arriba. Profe, ¿lo puede bajar un poquito ¿Ya? para sacarle una foto? Pero a mí yo tengo el Excel, ¿para qué te lo mando? ¿Cómo bajar un poquito? Así. Eco. Fecha, Profe, ¿podría arreglar un poquito las celdas? costo, De su tamaño porque no están costo, valor adición. residual, depreciable total, ¿cierto? No es que arriba tiene más que el precio. No lo mandé. ¿Dónde? Pero dice valor depreciable, ¿no es? Aquí, ahí sí. Solo valor depreciable. Ya, Aquí poco. dice Ya, ¿qué es lo que hacemos entonces nosotros acá? Fecha, vamos a colocar la fecha en que comienza la depreciación. 7 del 7 del 22. me estoy copiando. Costo ¿No 30. ves que pone una nota? ¿Se ve bien ahí o no? Sí. Sí. Habla de ejercicio dice acumulado. Al lado del ejercicio dice acumulado. ¿Y cuánto más queda por el lado? Después dice valor libre. Y nada más. Nada más. Pero al lado, Bueno, no. ah, ya. Esto obviando el tema de los modelos de reconocimiento posterior, como modelos costo, modelos de revaluación. Es como la depreciación al principio, después que le coloca ahí algún modelo, lo puede, le queda más largo el cuadrito. Acuérdese mandar este y mandar el otro que dijo. Le mandar correo para acordarle. ¿Cuánto hay que depreciar acá, chiquillo? ¿Cuántos meses hay que depreciar? ¿Yo qué dijo? ¿Por qué? Ah, sí, 20. ¿Cuántos meses? ¿Cuánto quedó? ¿Dónde sale el referente? 7. Quedó el 7, se supone que es completo. Del 6 de mayo. 6 meses, 7. Pero fue en julio. ¿Qué? O junio. Octubre, noviembre, diciembre, 7. Del 7 de junio. No, El 7 del meses. 5, 7. ¿Cuántos meses son, Lina?
Sí. ¿Cuántos meses? a depreciar. A diciembre. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 7. Sí, ¿cierto? Porque siempre desde el momento en que está apto para el uso Sí. hasta diciembre. Depende Hasta del día, diciembre. porque si después del 15 se cuenta. El Exacto. otro mes. Se cuentan solamente 6 meses. Exactamente. O ¿Cómo sea, repite? si ¿Hasta la el 15? fecha Hasta el 15, Ya. después se cuentan los 6 meses. desde el mes siguiente. Ya. Entonces aquí son 7, 180 menos 7, 173. La del ejercicio va a ser siempre el valor depreciable, menos 1 le colocan algunos, ¿ah? Para que después al final quede con un valor libre de $1, dividido en 180 por 7. Y el primer año, la del ejercicio siempre va a ser ¿Cuántos años eran? ¿15? 15. Profe, el total, perdón, 180, ¿dónde está? 15 por 12. 15 por 12. 15 años, arriba los datos. Ah, no, Ya, ¿por qué no leíste? los datos que nadie leyó. Ah, son las 10:40, no vi la otra cosa. Profe, te queda aquí nomás. No, si no van a ir los alumnos al otro Sí, curso. ellos van a ir. Ellos van a ir. 173. Ellos van, nosotros. Chiquillos, miren. La división de la obra. Acá la Ya. depreciación del ejercicio siempre es el valor depreciable dividido en la vida útil total por el consumo. Ujú. Esa es como la fórmula. Sí. ¿Cómo se determina el valor libro? El valor libro se determina valor depreciable menos depreciación. Valor depreciable menos depreciación. ¿Ese sería el valor libro, no? Sí. Dividido en ese. No. Sería ¿O sí? el costo. Costo. Más la sí, adición pues, de ¿no? menor 3 porque el valor residual, esta cochina no se contabiliza. Esta cochina. Eso no va a la contabilidad. Entonces, si aquí hubiesen valores, yo tendría que decir lo siguiente: valor libro, costo más adiciones menos 33.000, porque eso sí se contabiliza, menos la depreciación, acumulada siempre. Pero el valor residual no se pesca porque no se contabiliza. Entonces, el activo, si bien tiene un valor de 81 millones, su valor libre es de Y 29. después el valor libre sería, cuando ya el otro año, el valor libre que quedó, menos la depreciación Exactamente. Podemos partir de este mismo costo, y con la pero acumulada. cambiando el tema de la vida útil. Hay dos formas de hacerlo para los otros años. Ya. ¿Vale? Y aquí lo que nos restaría es contabilizar esa depreciación. ¿Cierto? Vamos a guardar este tema y voy a subir activo. Usted hace la depreciación en el Ya. Y se la mando. Profe, ¿cuánto era en cuánto era el bastante? Después de restante, ¿qué decía, hermano? ¿No lo hiciste? Pero Nico. Cuéntame el Excel un poco, Nico, que me falta una parte, weón. Pero bueno. A ver, veamos. No, que aquí, weón, mira, aquí. Ya. ¿La quedó disponible para que lo puedan descargar? Ya, profe, Mira, gracias. vida útil, total, restante acumulado. ¿Cierto? Y después ejercicio. Y después acumulado. Sí, aquí me faltó uno. Sería como los meses que te quedan por depreciar.